Recordarles, por favor, que apenas se acabe la sesión, como nosotros tenemos hasta las 4:30 de la tarde, apenas se termine esta sesión, volver a conectarse al mismo link. El link les va a llevar nuevamente a la clase. Ese link vamos a utilizar durante todas las clases que vamos a tener hasta la próxima semana. Entonces, estábamos viendo que al ver tanta vulneración de derechos, se da la necesidad de instituir, institucionalizar, plasmar una carta en la cual sepan cuáles van a ser los derechos de los seres humanos. Dentro de esta carta, ¿qué se considera como principal herramienta? Se considera la libertad, la justicia, la paz, en la cual un ser humano tiene el derecho de ser proclamado como un ser libre, de vivir bajo un régimen, sí, pero que sepa respetar cada derecho. Dentro de la carta se institucionalizan 30 artículos, en los cuales principalmente se ve que todos los seres humanos nacen libres e igual en dignidad y derechos y están dotados de razón y conciencia. Entonces deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, todos nosotros vamos a respetar los derechos de las demás personas. Es por eso que hay un adagio popular en el cual dice que mi derecho termina cuando inicia el derecho de la otra persona. Entonces, uno de los principales argumentos que utilizaron para plasmar esta Carta de Derechos es la libertad. Es decir, que todas las personas tienen libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de creencia, tienen libertad para estudiar, para decidir la persona que desea ser. Entonces, en esta Carta de Derechos hay otra base fundamental que es la no discriminación. La no discriminación es un derecho fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué, Kelly, será un derecho fundamental la no discriminación? Kelly. Hola, Licen, sí, discúlpeme, por aquí estoy. Porque hoy en día, Licen, en las escuelas se da mucho esto, ya sea por el color de la piel o por diferentes etnias de cada cultura. Entonces, es bueno inculcarles a los niños desde pequeños y usted sabe que la educación siempre viene del hogar, entonces uno como padre inculcarles a los niños que no se debe juzgar a las demás personas por su color de piel o su estatus social, nada de eso. Efectivamente. Un derecho fundamental también es la no discriminación y como nosotros habíamos dicho, siempre va a concatenarse nuestros derechos con varias normativas jurídicas diferentes. Estipula la Constitución la no discriminación, la libertad de expresión, la libertad de creencia. Y si la Constitución me dice, soy libre para creer, soy libre para decidir qué quiero estudiar, soy libre para movilizarme en mi territorio nacional, ¿qué estipula el Código Orgánico Integral Penal? Si me dicen la libertad de discriminación, el código va a sancionar en caso de que exista discriminación. Y a ese se le conoce como el delito de odio. Nosotros podemos aquí en el Ecuador poner una denuncia en la fiscalía por delitos de odio. Que los delitos de odio específicamente en la Constitución, perdón, en el Código Orgánico Integral Penal, determina que es la no discriminación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos supeditados a normativa legal internacional y dentro de la normativa legal internacional, ¿qué está? Está en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, hay que hacer una relación. Si yo tengo un derecho,
voy a tener obviamente una obligación. Y si yo tengo una obligación, también me va a decir, hey, hasta aquí llega tu derecho. No vas a vulnerar el derecho de otra persona. Entonces ahí viene la sanción. Entonces es por eso que nosotros como seres humanos, como ecuatorianos dentro de este país, tenemos derechos, tenemos obligaciones y también tenemos prohibiciones. Y en caso de infringir esa prohibición, qué me da como resultado? Una sanción. Entonces, Sanción. si yo me siento vulnerado por mi derecho, si yo siento que una persona me está discriminando por mi color de piel, por mi apellido, por mi región, por ser pequeña, por ser gordita, si yo siento que se está vulnerando mi derecho, si yo siento que no se me está brindando una atención dentro de una institución por mi color de piel, por mi manera de pensar, por mi sexualidad, yo puedo poner una denuncia en la fiscalía por delitos de odio. El delito de odio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos y hasta dónde podemos llegar con esa obligación. Es decir, nos pueden sancionar. Otro muy importante, otro artículo que también es muy importante y que tiene que ver con la libertad es la prohibición de esclavitud. Es por eso que antiguamente se daba la esclavitud, pero con la aparición de la Carta de los Derechos Humanos se va normalizando ese tipo de trabajo. Es decir, ahí es cuando empiezan los estados a formar instituciones en las cuales podemos supeditarnos cuando queremos realizar alguna actividad, sea de trabajo. Entonces, aquí el Ecuador, que regula el Código de Trabajo. Y dentro del Código de Trabajo, para las personas que están bajo ese régimen, o la ley de servicio público para las personas que son servidores públicos, está prohibida la esclavitud. Es por eso que cumplimos un horario de trabajo. Se cumple un horario de trabajo de una institución dependiendo de la institución en donde uno labora. Por ejemplo, en las instituciones educativas, por lo general empiezan la hora a laborar desde las 7 de la mañana, de 7 a 1 de la tarde, de 7 a 2 de la tarde, de 7 a 3 de la tarde, dependiendo las actividades que realicen. Y los servidores públicos trabajamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cumpliendo con el horario específico determinado en la ley. Entonces, ya ven cómo se va normalizando, es por la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, aquí en el artículo 5, qué nos determina? Dice, nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Es muy importante que nosotros sepamos que la prohibición de la tortura también está normalizada, está legalizada, está instituida dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Porque, ¿qué nos dice ahí? Está prohibido la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque no se puede someter a torturas ni a penas o tratos crueles. Y para la Constitución de la República, para las personas, un trato cruel es estar encerrado durante toda su vida para cumplir una pena. Entonces, es por eso que la Constitución de la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano, al estar aliado con otra normativa internacional, prohíbe los tratos crueles, prohíbe las penas largas, prohíbe y más aún la pena de muerte. Por eso el Ecuador no pone en su sanción o no tiene una sanción establecida que tenga como la cadena perpetua ni la pena de muerte. Entonces, al nosotros estar aliados a la normativa legal internacional, no podemos realizar eso. ¿A quién nos gustaría sancionar a las personas que hacen cosas indebidas, no? Pero la normativa legal es muy clara, no se puede sancionar, no puede tener tratos crueles, inhumanos, tratos degradantes, no se puede realizar ningún tipo de vulneración.
mucho menos dentro de las instituciones educativas, que es a donde nosotros vamos a llegar con las rutas y protocolos. Pero es muy importante que nosotros sepamos que estamos supeditados, que nosotros estamos aliados, afianzados a otra normativa. Entonces, todo ser humano no puede ser sometido ni a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, el artículo 6, ¿qué nos estipula y qué nos dice? Que todo ser humano tiene derecho en todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿A qué hace referencia que todo ser humano tiene derecho en todas partes? Es decir, que dentro del Ecuador, si usted como profesional del derecho, profesional en el ámbito educativo, como tecnóloga de desarrollo infantil integral, como tecnólogo de cualquier carrera que usted tenga, usted puede solicitar a través, obviamente, de regulaciones, abrir su propio consultorio, abrir su propia oficina, tener su propio negocio. Es decir, que siempre se le va a afianzar para que usted pueda cumplir con la normativa legal y tenga y reconozcan su personalidad jurídica. Es decir, yo, Lilian Barrio Nuevo, soy abogada en libre ejercicio, quiero abrirme una oficina, una oficina jurídica, un despacho jurídico, pues cumplo con la normativa legal correspondiente y a mí tienen que respetarme, respetar mi trabajo, tienen que respetar mi personalidad jurídica. Lo que sacan en el SRI, esa es la personalidad jurídica, esas son las personas jurídicas. En el artículo 7, todos somos iguales ante la ley y tienen sin distinción derechos igual de protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. Entonces, ¿qué hace el artículo 7? Se relaciona automáticamente con el artículo 1, con el artículo 2. Entonces, el artículo 7, todos nosotros tenemos y somos iguales ante la ley. Si a mí me vulneran algún derecho, yo puedo solicitar que sea acogida mi solicitud, que sea acogida mi denuncia. Tenemos igual derecho, usted, tenemos igual derecho, tienen igual derecho, todos tenemos igual derecho aquí en la legislación ecuatoriana. Entonces, todas las personas también tenemos derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos. ¿A qué hace referencia este artículo? ¿Qué dice un recurso efectivo? Es decir, suponiendo, yo sufro discriminación dentro de la institución en donde yo estoy laborando. Un recurso efectivo, ¿cuál será? Que yo ponga mi denuncia en la fiscalía en contra de la persona que está atentando o que está realizando algún tipo de acto discriminatorio en mi contra. Es un recurso efectivo. El recurso aquí va a ser la denuncia ante tribunales nacionales competentes. ¿Quién será la persona competente que pueda absolver mi denuncia? Aquí, la fiscalía. Para que el Tribunal de Garantías Penales, a través de un proceso legal, pueda verificar el juez, pueda verificar mi denuncia y pueda resolver mi causa. Entonces, estoy haciendo efectivo mi recurso de denuncia ante una persona competente, que es, en este caso, si es por discriminación, el juez de garantías penales. Si yo tengo un hijo y ya el padre de mi hijo no se quiere hacer responsable, ¿cuál será mi recurso efectivo? Mi recurso efectivo va a ser la demanda de pensión alimenticia. En este caso, la demanda ante Tribunal Nacional Competente. ¿Quién va a ser el Tribunal Nacional Competente en este caso? Va a ser el juez de la niñez y la adolescencia.
para que ampare con otros actos la vulneración del derecho de mi hijo, ya que el papá no se está haciendo responsable, está vulnerando el derecho a la alimentación, está vulnerando el derecho a la salud, está vulnerando el derecho a la educación. Entonces, ¿qué hago yo? Fundamento de manera legal a través de mi demanda ante un juez competente y que resuelva mi causa. Entonces, ¿qué va a hacer? Reconocer el derecho vulnerado y restituirlo ante la ley. Entonces, a eso hace referencia el artículo 8. El artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido. ¿Quién me quiere explicar este artículo? Artículo 9. A ver, ¿cómo interpretamos? Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bueno, yo lo que le interpreto con esto que nadie puede ser arbitrariamente detenido, es decir, que nadie puede ser vulnerado de su libertad sin tener ya sean cargos sobre una persona o que haya cometido algún delito sin estar a disposición de un juez. Entonces, eso es que nadie puede ser detenido ni desterrado. Tampoco es que a mí por el hecho por ejemplo, yo tener una libertad de religión, yo no soy católica, no le gusta aquí al Estado ecuatoriano y me pueden mandar de mi país. Entonces, no se puede realizar esto. Eso es lo que yo entiendo en este artículo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera actuar, por favor? ¿Qué interpretamos por nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado? Una persona no puede Que ser todos detenida de tenemos, manera injustificada, debe haber un motivo o una razón por el cual se le vaya a detener a la persona. En sí es un derecho de cada persona de poder en sí defenderse, o sea, poder alegar ahí su inocencia ante algún caso. Gracias. ¿Alguien más? Yasmín. Bueno, estoy como que un poquito de acuerdo con lo que dijeron los compañeros, pues como estamos viendo los derechos humanos, todos ya en el momento de estar, tener vida, tenemos derechos, ya sea que, por ejemplo, hay personas que son delincuentes o maltratan a sus esposas o a sus niños, o sea, todos tenemos derechos, pero para poder ser detenido tienen que haber pruebas en este caso, no acusar nomás por acusar y yo quiero que lo detengan a esa persona porque es mala o así, sino que tiene que ser con hechos. Y a la vez, por ser ya un ser vivo, un ser humano, tiene derecho tanto a la libertad como a todos los derechos que todos tenemos. Entonces hay que hacer respetar también estos derechos, así sea una persona mala, como se podría decir, ¿no? En lo Muchas que yo gracias. puedo aportar un poquito en lo Muchas que... gracias, Yasmín. Sí, efectivamente. Dice, Dígame, le escucho. Este, opinando sobre el artículo 9 se dice también que como todas las personas tienen derecho, sea este, detenido o no, así esté detenido, la persona va a seguir teniendo sus derechos dentro de la detención que esté o dentro del cargo que se le dicte, ¿no? O sea, ese derecho de esa persona no se va a evaporar o no se va a ir simplemente por el hecho de ser detenido, sino que él va a seguir teniendo sus derechos detenido o no, como toda persona. ¿Lo entiendo así? Sí, muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Edison, Yasmín, Alejandra. Sí, efectivamente. Nadie puede ser Maestre, arbitrariamente detenido. Es decir, ¿Octavio quiere participar? No, parece. Ya, muy bien. maestre, buenas tardes. Buenas tardes, díganme. Para todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad y nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar la nacionalidad.
Muchas gracias, Octavio, por su participación. Sí, Sí, es efectivamente, complicado porque uno cuando tiene a alguien, bueno, no, o sea, no me efectivamente, nadie puede ser arbitrariamente detenido. ¿A qué hace referencia a esto? Buenas tardes. Nadie puede detenerme sin alguna causa justa. Es decir, para que proceda una detención de manera legal, el juez debe emitir una boleta de apremio. En la boleta de apremio debe contener lo siguiente: nombre del juez, nombre del fiscal, delito por el cual está siendo detenido, y ponerlo a orden de autoridad competente. A orden de autoridad competente en caso de ser detenido por algún hecho mediante boleta de apremio. Si es en un delito flagrante, la flagrancia es cuando se comete el delito en ese momento, en presencia de dos o más personas, hasta, ahorita existe una nueva reforma, antes eran 24 horas desde el cometimiento del hecho delictivo, ahora es hasta las 48 horas. Entonces, si alguien comete un delito en ese momento en presencia de una o más personas, se considera un delito flagrante. Por ende, a mí sí me pueden aprender en el caso de que me encuentren robando en el acto, robando en ese momento, de que agreda a mi pareja en ese instante, me pueden detener, pero deben ponerme a orden de autoridad competente. No me pueden llevar a la casa del policía, no me pueden dejar en la casa comunal, no me pueden dejar encargada donde el vecino. No, debe ir a una autoridad competente. Se pone, si es el caso de contravenciones, se va al VC, a la unidad de vigilancia comunitaria, en el cual se hace un procedimiento, se ingresa y se deja a la persona detenida en delito flagrante. ¿Para qué? Para que en el proceso o en el transcurso de 24 a 48 horas, el juez determine que se declare la flagrancia dentro del proceso, o a su vez que fue injustificada mi detención y me den la libertad. Entonces, yo por el hecho de caerle mal al vecino que es policía, él no me puede detener de manera arbitraria. No me pueden encerrar en un lugar en el cual no esté autorizado para el hecho. Y no puedo ser desterrado, efectivamente, como nos dijo Alejandra, por el hecho de que yo tenga otra manera de pensar, por el hecho de que yo tenga otra manera de creer, que no sea religiosa, que no practique tal o cual religión. No me pueden desterrar del lugar donde yo estoy, está prohibido. Y esta figura del destierro antiguamente, hasta el año 2016, que era el Código Penal, se sancionaba o se tipificaba el destierro como una manera de sanción. Pero en la actualidad no existe esa figura legal, no existe la figura del destierro. Entonces, nadie puede ser arbitrariamente detenido si no se ha cometido un acto delictivo. Y otra, si yo ya tengo una orden de aprehensión, debe el policía informarme por qué me están deteniendo, cuál es el juez que ordenó que dio la orden de detención y por qué delito se me está deteniendo. Claro, Yasmín, diga. Licen, y en los casos que son de que hay presos que los extraditan a otros países, Las extradiciones son otra figura legal que actualmente con la nueva consulta popular ya se dio paso para la extradición. Son figuras legales en el cuales dos estados se ponen de acuerdo con qué requisitos van a cumplir para poder cumplir con esa figura legal. La extradición no es un destierro, sino la extradición es: yo cometí un delito, siendo ecuatoriana, cometí aquí el delito. Maté a alguien.
Huí y me fui a Colombia, me fui a Perú, me fui a Francia, me fui a Estados Unidos. Si el Estado ecuatoriano tiene la extradición o tiene el acuerdo de extradición con el otro país, ¿qué va a hacer? Lilian Barrio Nuevo se encuentra en tu país, ella cometió un delito aquí en Ecuador. ¿Qué va a realizar? La solicitud de que Lilian Barrio Nuevo, como cometió un delito aquí en el Ecuador, es ecuatoriana, el delito se cometió aquí, se dio a la fuga, no quiere cumplir con la pena, entonces solicita la extradición, es traerle, no es desterrarle. El destierro es yo mandarle a otro país. La extradición es retornar para que cumpla con la pena. Es decir, para que yo cumpla con la normativa legal, porque quise desvirtuarme de mi responsabilidad y huí. Entonces, ¿qué hace Ecuador? Lilian, tú estás en México, tú estás en Estados Unidos, tenemos esta figura legal, ven y cumple con la pena. Esa es la extradición. ¿Por qué me metes así en la mano? Listo, Licen, tenía esa duda y como justo estamos tapando el tema de lo de... Ajá. entonces Ya, quise- muy bien. Gracias, Yasmín. Ahora, el artículo 10, toda Maestra. persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para determinar de sus derechos y las obligaciones o para que el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ¿Qué nos quiere decir aquí? Es decir, que dos personas cometimos un acto delictivo. Yo pensé, planifiqué, vi la manera de cometer el hurto del siglo, perdón, el robo del siglo. Dos personas. Magistre, una consulta. Claro, dígame, Octavio. Más antes, en el tiempo de antes, el delito fragante era de 24 horas. Ahora se Exacto. han aumentado las 48 horas y después pasando las 48 horas, o sea, lo pueden detener al sujeto, a la persona. A ver, gracias por la inquietud. Muy, muy buena pregunta. Pasadas las 48 horas, si no me detuvieron en las 48 horas de haber cometido el acto delictivo, se abre una carpeta fiscal. Ahí se abre una investigación. Ahí se empieza una etapa de derecho penal que se llama la instrucción fiscal. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Como presunto. Por eso existe la palabra presunto. Entonces, yo cometí el hecho delictivo y me fugué. Me escondí las 48 horas y no me cogieron. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? Realizar una investigación en la instrucción fiscal como presunto. Dice Lilian cometió el presunto delito de robo. Lilian es la presunta persona que cometió el delito de robo. Entonces, ¿qué hacen? Investigar. Me abren una carpeta fiscal, una instrucción fiscal. La instrucción fiscal, si llegaran a vincular a otra persona,